Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bajita la temperatura, ¿cómo está don Jaime? Buenas tardes, un poquito ventoso también aquí, de fondo el estrecho de Magallanes. Este es el mirador del cerro La Cruz, que es el punto de evacuación, ¿ah? Tal vez podríamos decir que es uno de los puntos más altos de Punta Arenas, que es hasta donde evacuó toda la gente el día de ayer por la mañana cuando se registra este terremoto y luego la alerta de tsunami. Recordemos, faltando 2 minutos para las 9 de la mañana, a más de 200 kilómetros al sur de Puerto Williams, de 7,5 grados de magnitud, a solo 10 kilómetros de profundidad. Fue bastante superficial. Esto generó una alerta de tsunami que luego se descartó y no ha ocurrido nada más allá de eso, más allá de las réplicas que decías tú bien, Paloma, que han sido imperceptibles, ¿ah? Si bien los radares las detectan, técnicamente sí aparecen en los registros, pero aquí particularmente no se ha sentido ningún movimiento de la tierra. Ni nosotros ni las personas con las que hemos conversado lo han sentido. Tiene que ver tal vez con la distancia de donde ocurrió esto, lo decíamos, en Puerto Williams, por lo menos a unos 500, 600 kilómetros desde Punta Arenas. Pero de todas maneras, lo que no fue un simulacro, sino que fue real la emergencia que se vivió el día de ayer. Un día viernes de los más movidos que han tenido en los últimos años en Punta Arenas, ¿ah? Desde hace más de 75 años que no se registraba una emergencia como esa. Es cierto que se hacen habitualmente simulacros y eso sirvió mucho para la reacción que tuvo la población el día de ayer, que pudo evacuar, lo hizo de manera bien ordenada. Afortunadamente era un día viernes posterior a un interferiado, por ende no había tanta gente en las oficinas, habían varios colegios que tenían suspendidas las clases, así que eso ayudó en parte a que esta evacuación se llevara a cabo de manera bastante ordenada, lo decíamos, ¿no? La evaluación que se ha hecho ha sido positiva. Si hay algún aspecto que se pueda mejorar es que muchas personas intentaron hacerlo en sus vehículos. Esto hizo colapsar las estaciones de servicio y también algunas de las avenidas. Pero en términos generales, los simulacros han servido, han sido muy efectivos y también esta alerta que recibieron en sus teléfonos, una hora después aproximadamente de que se registra este movimiento, este intenso movimiento telúrico, reciben la alerta SAE en sus teléfonos y las personas tenían bien claro hacia dónde ir, por dónde hacerlo, y este fue uno de los sectores que eligieron. Los aspectos a mejorar, tal vez lo conversábamos con el alcalde esta mañana, tenían que ver con eso, con poder identificar dónde hay personas que tienen problemas de movilidad, adultos mayores que están postrados en el sector plano de la ciudad, cerca del borde costero, y poder realizar una evacuación más rápida. También lugares de abrigo en los sectores altos para el tiempo que pueda permanecer ahí en la espera y no depender solo de una señal que emitan los teléfonos celulares, que es la alerta SAE que Senapred envía a los teléfonos, sino que también tener alguna especie de sirena que se escuche en toda la ciudad. Esos son algunos de los elementos que se podrían ir mejorando luego de la emergencia vivida en día de ayer, insistiendo en que en términos generales la evacuación se llevó a cabo de manera bastante ordenada. Escuchemos qué nos dijo el alcalde esta mañana, conversamos con él. Quiero recordar que esto no fue un ensayo, fue una emergencia de verdad. Claro. Aunque no pasó nada después, en el momento era una emergencia real y creo que fue muy bien tomada por nuestros vecinos y por todo también el órgano público que está vinculado finalmente con la prevención. Sí. El último terremoto en tierra aquí fue en Punta Arenas, fue el año 1949. Pero perfectamente puede pasar mañana, o puede pasar en un mes más, o en un año más. Y si no estamos preparados, puede ser mucho más complicado. Por eso que creo que de las cosas más importantes que quedó, primero es recordar que fue una emergencia de verdad, que la gente actuó correctamente. Sí, recordar que este fue el movimiento telúrico más fuerte en 75 años allá justamente en esa región, y de ahí la importancia también de sacar ciertos aprendizajes, ¿no? Como tú mencionabas, Karim. Eso por un lado, pero por el otro, también mencionar que el CHOA ya descartó, por supuesto, la llegada del tsunami, pero se había hablado de una ola que podría llegar después de las 2 de la mañana. Usted, don Jaime, creo que tiene información sobre esto. ¿Qué pasó al final? Exactamente. El CHOA calculó distintos lugares en donde iba a llegar esta ola con cierta magnitud, ¿verdad? Y claro, lo primero que iba a afectar era la base antártica Pratt, posteriormente la base O'Higgins, y de ahí posteriormente en la tarde iba a comenzar a afectar ya sectores continentales hacia el norte. Claro, esto estaba a más de 200 kilómetros el epicentro respecto de Puerto Williams y, tal como decía Karim, a 500 kilómetros alrededor del sector de Punta Arenas. Por lo tanto, se iba a demorar mucho más por los recovecos, digámoslo así,
y tenía que hacer el océano para llegar a las costas de Punta Arenas. Y eso iba a ser al final de la jornada. Pero afortunadamente esto no sucedió, fue solamente capturado por los instrumentos esta ola y afortunadamente eso no se produjo y detonó en que se mantuviera una alerta por precaución ahí estrictamente en el borde costero. Sí, Karim, ¿tú tienes alguna información sobre eso? ¿Qué fue lo que pudiste ver tú? ¿Qué te dijo la gente? Sí, es verdad lo que dice don Jaime, que cuando se entrega primero fue incluso el Servicio Geológico de los Estados Unidos que hablaba de olas que podían ser de 1 a 3 metros. Incluso se entregaron distintos horarios de la llegada de este tren de olas a los distintos sectores poblados, ¿no? Aquí en Punta Arenas, por ejemplo, iba a ser a las 2 de la mañana. El primer lugar era la Antártica, por eso el monitoreo a través de los instrumentos que se hizo ahí era bastante importante. Y cómo llega la ola a ese lugar fue bastante menor. Eso hizo que después se fuera debilitando la posibilidad de un tsunami hasta que se descartó del todo pasado el mediodía. Solamente se señaló que había que tener precaución, evitar el borde costero, se suspendieron las faenas de pesca, pero más allá de eso había que descartar que iba a ocurrir a las 2 de la mañana, que era el horario que se había entregado. Bueno, hubo un monitoreo también, hay algunas imágenes que tenemos que enviamos bien temprano de los recorridos que estuvieron haciendo equipos del municipio, de la Marina, de la Armada, preocupados también de todas maneras. Si había algo que descartar era ver el comportamiento del mar a las 2 de la mañana, eso se hizo, se monitoreó y no ocurrió nada tal como se había anticipado el día de ayer. Así que bueno, después de eso, absoluta tranquilidad. Tal vez si existe alguna preocupación hoy es por las réplicas, pero insisto, son réplicas que son imperceptibles, que son solamente captadas por los instrumentos. Acá no es que esté permanentemente moviéndose la tierra. Bueno, de todas maneras fue una situación bien particular para, sobre todo, los turistas, ¿no? Esta es una zona muy visitada por extranjeros, personas que vienen de Argentina, de Brasil, que nunca habían vivido una emergencia de este tipo. Muchos de ellos estaban en su hotel, les pidieron que salieran y se encuentran con que todas las personas estaban evacuando hacia la zona alta de la ciudad. Ellos se tuvieron que sumar a eso. Así que nos comentaron también cómo vivieron la emergencia ayer por la mañana. Nosotros estábamos despertando, empezó a sonar el teléfono muy alto. Entonces fue re nervioso. Fue bastante caótico porque estábamos acá de paseo y de pronto recibir la alerta fue bastante caótico. Nos asustamos un poco, después por suerte los medios de comunicación fueron aplacando un poquito el tema de la información, pero al principio era todo incertidumbre y nervios. Estábamos todos muy nerviosos y eso, pero tratamos de ubicar lo más arriba que podíamos y bueno, después pasó. O sea, la gente acá actúa muy bien, tiene re buenos protocolos, dan tranquilidad, dan calma, o sea, no hay caos. Sí, claro, incertidumbre, cómo no, ¿cierto? Porque por lo demás también, según escuchaban tu relato en tus otros despachos, Karim, la gente no sintió el movimiento telúrico, entonces no entendía muy bien lo que estaba pasando cuando les llega esta alerta SAE. Por suerte ahora la situación es mucho más tranquila, lo mencionabas tú también. Pero, don Jaime, ¿qué se espera ahora con respecto a la zona costera? ¿Una pleamar, por ejemplo, va a estar más tranquilo? ¿Se recomienda todavía estar alejado de la zona costera en ese sector? Va a estar más tranquilo. De hecho, las imágenes que se han visto de los sectores oceánicos prácticamente es un mar muy en calma, lo que estamos viendo ahora ahí en el extremo inferior derecho de la pantalla, que estaba recién ahí, y se ha apreciado un mar en calma en todas las transmisiones que se ha mostrado el borde costero. Por lo tanto, dado que las réplicas se han ido haciendo imperceptibles para los habitantes de la zona, sí hay un registro instrumental, como decía ahí, más de 100 réplicas, muchas réplicas, pero ha ido, cuando uno mira las observaciones, las mediciones del Centro Sismológico Nacional, se ve la clara tendencia asintótica a la disminución de la magnitud. Por lo tanto, uno podría esperar, ¿verdad?, a partir de eso, que el oleaje no se sume a los horarios normales de la pleamar. Por lo tanto, podríamos esperar, por supuesto, que el mar estuviera más bien en calma, Paloma, Karim. Eso, mantener entonces la tranquilidad, porque al parecer ya pasó lo peor, podríamos decirlo así, aunque más de 100 réplicas de todas maneras, Karim. La más fuerte fue de más de 6 grados incluso, pero al parecer la gente allá no lo siente. No, acá no se siente. Incluso ayer comenzaron a circular algunas fotografías donde se veía el mar en el estrecho de Magallanes como que se había recogido. Bueno, eso corresponde a una marea normal de esa hora. O sea, la gente que estaba acá decía que
habían personas que habían subido esa foto como que el mar, como si hubiese sido una consecuencia del terremoto de ayer, y eso no es así. Esa fotografía da cuenta del estado del mar habitualmente a esa hora del día, no es que haya sido particularmente especial, que se haya retraído y que eso generó también una preocupación extra, ¿no? Porque además esto comienza a circular por las redes sociales, entonces la gente que no sabe, que no vive acá, se preocupa y piensa que en algún minuto podía llegar este tren de olas. Afortunadamente eso no ocurrió. Destacar, insisto, la cultura, pese a que es una zona donde no ocurren este tipo de fenómenos, ¿no? Cuando hablamos de que Chile es un país sísmico, normalmente cuando ocurren este tipo de movimientos de la Tierra o es en la zona norte o en la zona central, pero nunca en la zona austral del país. Bueno, lo que ocurrió ayer da cuenta del buen comportamiento de las personas, de lo importante que son los simulacros, de respetar las alertas de evacuación, porque esto, lo decía el alcalde, no fue un simulacro, fue una emergencia real. Cosas por mejorar, destacar lo positivo y bueno, a retomar la tranquilidad, que esto, como lo decíamos al principio, se descartó rápidamente, no pasó a mayores. Afortunadamente todo sigue en orden aquí en el sur de nuestro país, muchachos. Sí, muchísimas gracias por todo tu trabajo allá, Karim, por estar monitoreando toda esta situación y bien abrigadito nomás para lo que te queda estas pocas horas allá en el extremo sur de nuestro país. Que te vaya bien, un abrazo. Chao, chao. Chao, chao, buenas tardes.